Te amo. Saludos, saludos ahí a toda la audiencia. En el nombre de Jesús. Este lugar. Saludos, saludos ahí a toda la audiencia. En el nombre de Jesús damos gracias a todos los que se van conectando. Bendiciones, Charisca, allá en Rotterdam. Rotterdam para Cristo. Saludos, Kenia, ahí en Yuma, Arizona. Poderoso. Gracias, Jesús. Todos los que se van conectando, saludos grandes en este lunes, donde vamos a estar compartiendo la palabra en el nombre de Jesús. Gracias a todos. Dios es bueno. Jesús. Estamos conectados en YouTube también. A todos los que quieran conectarse en YouTube. Poderoso Dios, gracias. Gracias, saludos. Rixi, saludos por ahí, desde Tumbes, Chile. Pastora Jovita, bendiciones. Bendiciones a Chile.
a todos los que están conectándose ahí desde Chile. Aleluya. Gracias. Empieza a compartir. Invite ahí a 10 personas ahí. Confírmeme si se escucha bien. Más fuego y conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Comparta ahí a todos los que tiene ahí en sus redes. Esta noche vamos a estar compartiendo palabra toda esta semana. Si el Señor lo permite. Así que invite a alguien ahí en sus redes sociales porque va a ser, creo que va a ser de bendición el programa. Va a ser de bendición, de entendimiento. Declaramos, como dijo el apóstol Pablo, que se abran los ojos de vuestro entendimiento. Se escucha fuerte y claro, buenísimo, gracias. Gracias, gracias. Que haya espíritu de revelación y entendimiento en lo que vayamos a tocar en esta semana. Aleluya, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias, 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 gracias. Carlos Sabadera, Panamá. Le conocí en Aguadulce, buenísimo, Congreso Internacional. Así es, gracias Carlos. Allá estuvimos en Aguadulce, hace años ya de eso. Hace varios años que estuvimos en Aguadulce. Gracias por conectarte ahí a todos los que están en YouTube. Pásele ahí el link. Ya te pasé el link de YouTube, lo tiene ya. Así que es importante toda esta semana, turn the off. Toda esta semana es importante que estés conectado porque vamos a tocar unos puntos importantes. Vamos a estar yendo a la palabra. ¿Por qué es importante? Porque lo hemos mencionado en otros programas. Dos cosas que quiero que me escriban ahí los que se van conectando para dar tiempo a otras personas que vienen en camino. El entendimiento que tenga el creyente. El entendimiento que tenga el creyente sobre la escatología, que quiere decir la enseñanza de los últimos tiempos. Eso es lo que quiere decir la escatología. La enseñanza, you gotta turn the volume out. La enseñanza de los últimos tiempos, esa es la palabra escatología. La teología, enseñanza sobre la palabra viejo pacto y nuevo pacto. Hoy oía a una persona en un momento dado ahí que estuve mirando las redes y este individuo confundido totalmente, como hay muchas personas ahí confundidas, muy bien intencionado, celoso. Dice el apóstol Pablo que él fue uno, muy celoso, pero con falta de entendimiento. El apóstol Pablo era celoso al punto que al principio mataba a los creyentes, hasta que después el Señor lo convirtió y le abrió los ojos, le quitó la ceguera. Y este individuo, muy celoso, un americano, muy celoso, estaba dando sus explicaciones y le pregunta a la persona que lo estaba desafiando con las preguntas, le dice, entonces, ¿tú piensas que el Nuevo Testamento es mayor que el Viejo Testamento? El individuo como que no lo supo contestar muy bien, pero le mencionó sin ponerle demasiado énfasis, porque había que ponerle más énfasis y decirle absolutamente que sí, porque el Antiguo Testamento era un pacto menor, el Nuevo Testamento es un pacto mejor. Hebreos 7, Hebreos 8, Hebreos 9 es un pacto mejor. Y no se pueden mezclar los dos pactos
porque son dos casas diferentes, la de la esclavitud Agar, que lo expliqué el sábado, y la de la libre, que es el nuevo pacto, la Jerusalén terrenal de la esclavitud, la Jerusalén espiritual, la que viene de arriba, que es la iglesia. Entonces, cuando no se explica bien y no se entiende, y la persona lee la Biblia, pero no sabe qué está leyendo, si es viejo pacto, nuevo pacto, si es antes de la cruz, después de la cruz, cuando se habló. Una de las cosas que hay clave, que hay que ir aprendiendo, ¿ok? Es que la Biblia hay que enseñarla en contexto. La Biblia no se puede enseñar fuera de contexto, porque un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, cuando se está leyendo, lo que se está leyendo hay que entender en el contexto de qué se está leyendo eso, a quién fue que se escribió. ¿A quién fue que se escribió? ¿En qué tiempo se escribió? ¿Para quién se escribió? Por eso hay que entender que el antiguo pacto no puede pasar todo por el nuevo pacto sin primero ser filtrado por la cruz. Voy a tratar de ser pautado, de poder enseñar despacio para que algunas personas me puedan seguir. Porque cuando es algo que no es común, que no es muy popular, que no se enseña mucho, cuando es algo nuevo para alguien que no lo ha entendido así, que no se lo enseñaron así, le puede ser un choque. Y eso se entiende. Vuelvo a repetir, el antiguo pacto todo tiene que ser filtrado por la cruz. Y como siempre le he enseñado, el nuevo pacto es la luz para el antiguo. En el nuevo pacto el nuevo tiene que alumbrar hacia el antiguo, y el nuevo le da la interpretación del antiguo, porque hay cosas que en el antiguo no son igual que en el nuevo. Y una de las cosas que vamos a hablar es específicamente sobre el Israel antiguo y el Israel nuevo. El judío antiguo y el judío nuevo. ¿Es igual el Israel de antes, bíblicamente hablando, al Israel que está hoy en el Medio Oriente? No, definitivamente que no. ¿Es la misma nación? No. El Israel de antes había sido un pueblo escogido por Dios que había sido formado de los 12 hijos que salieron de Jacob. Y como Jacob se le cambió el nombre, el primer nombre que lo tuvo Israel, que eso es un nombre dado por Dios. Vaya apuntando algunas cosas que quiero compartirle en lo que las personas van conectándose. Natalie Yuli Dupsi says hello. Hey Dupsis, God bless you Dupsis. Mi nieto Dupsis. Mi nieto Matthew, God bless you, I love you. I'll send you big hugs and big kisses. Saludos por ahí al profeta Alejandro, nuestros hijos en Chile. En el nombre de Jesús. Voy al punto. Esto lo tiene que ir apuntando. El primer nombre, Israel, salió de una persona, no de un pedazo de tierra. Después que salió de esa persona, Jacob, convertido a Israel, algunas cosas me vas a oír que las voy a repetir, o que las dije el sábado, que las dije en otros programas, pero hay que seguir. ¿Por qué? Porque está habiendo un efecto. Están habiendo personas, específicamente la gente que se apuntaron a la escuela. La escuela de Antioquía ya está funcionando. Hemos empezado porque es necesario, alguien apúntemelo, escríbamelo por ahí. Es necesario escolarizarse, y no en una escuela tradicional evangélica o evangelística, en una escuela donde haya fundamentos apostólicos. Tiene que ser una escuela que tenga fundamentos apostólicos. Por eso le pusimos a la escuela Antioquía, donde habían profetas y maestros. De ahí salió Saulo convertido en Pablo, y de ahí salió también Bernabé al llamado apostólico que el Espíritu les dio. Antioquía era un lugar de formación. Por eso le pusimos a la escuela Antioquía. Pero voy al punto. Es importante entender de dónde salió el nombre Israel y lo que significaba antes y lo que significa ahora. El Estado ahora, o lo que es la nación ahora de Israel, no es necesariamente la misma nación que hubo en el tiempo antiguo en la Biblia. No importa que esté en el Medio Oriente, ni tiene necesariamente las mismas fronteras. Esa es una nación formada por los masones, por los Rothschilds, en el año 48. Una familia atea, una familia política, no una familia espiritual. Esa gente no cree en el Dios de la Biblia, son ateos, y por eso es necesario escolarizarse. Escolarizarse es que el evangelio necesita ser enseñado,
Y usted tiene que ser alumno, discípulo para poder entender, no solamente creyente, tradicional, porque si es tradicional va a creer todo lo que todo el mundo cree, lo que la tradición enseña. Y ese es un área que tenemos que ser desafiados. La tradición tiene mezcla. La tradición tiene, apúntemelo, Wilmer, bendiciones grandes por ahí desde Ciguatepeque. Comparta, vaya compartiendo, invite. Hay personas que tienen que oírlo para que se les aclare un poco este punto, porque esto va a tener que ver mucho con lo que está sucediendo ahora y con la próxima etapa que viene para la iglesia, que es el verdadero Israel de Dios. Consiste de un pueblo que fue judío, fue gentil, pero se convirtieron a través de la fe en Cristo, no por las obras, sino por la fe en Cristo, se convirtieron en una nueva criatura. Efesios capítulo 2. Por eso vuelvo a repetir, usted tiene que escolarizarse, no ser tradicional. El tradicionalismo, alguien apúntemelo, el tradicionalismo, el judaísmo, el dispensacionalismo, el futurismo y el sionismo. Son 5 cosas claves que merita que alguien las copie y que pueda apuntarlas para que queden escritas tanto en el YouTube como aquí también en el Facebook, en los 3 Facebook que estamos, para que empiece a oír cosas que usted no ha oído. Y está bien que no las haya oído, no importa. Cuando vino Jesús a la tierra, y no es que me esté comparando con Jesús, sino que me estoy comparando con los tiempos de reforma. Cuando vino Jesús a la tierra, trajo una reforma. Cuando vino Martín Lutero, trajo una reforma. Cuando empezó el mover del Espíritu en los años 40, fue también una reforma. En el 1907 con Azusa también fue una reforma. ¿Por qué? Porque habían cosas que no se creían ni se entendían. Cuando empezó el mover apostólico en los años 60, también fue una reforma, porque no se creía en el ministerio quíntuple. Cuando empezó la restauración de la imposición de manos, de los milagros, que el Espíritu Santo hoy también usa los dones, todo eso ha traído. Y personas que no lo habían oído tuvieron que empezar a oírlo y empezar a orar y empezar a buscar de Dios y pedirle a Dios que Dios lo ayudara a entender, porque hay personas que no entienden porque tienen arrastres de tradición, arrastres de doctrina, mala enseñanza, mal discipulado, no han sabido buscar de Dios, no son estudiosos de la palabra, son solamente creyentes. Alabado sea Cristo. Aquí le va los 5 puntos que le voy a mencionar ahora y quisiera que siguiera compartiendo para que tuviéramos más audiencia, aunque después la gente ve el video, algunos se conectan después para verlo, pero aquí le va. Esto es clave entenderlo. Número 1, el dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Número 2, el futurismo. ¿Ok? Número 2, el futurismo. Número 3, el judaísmo. Número 4, el futurismo. Número 5, el legalismo. Número 6, el tradicionalismo. Todo lo que tenga ismo. Tiene que desintoxicarse de todo eso. ¿Por qué? Me voy a adelantar. ¿Por qué a alguna persona le va a costar mucho trabajo dejar de creer en el dispensacionalismo, en el futurismo y en la mezcla que hay hoy en la enseñanza cristiana? Porque se le va a romper un montón de cosas futurísticas que están por pasar según esa teología, como la manifestación del anticristo, el pacto en los 3 años y medio, el anticristo que se va a sentar en un tabernáculo en el Medio Oriente. O sea, una persona que empiece a entender, ¿ok?, lo que tiene adentro el dispensacionalismo y el futurismo, se le van a romper un montón de cosas futurísticas que no son necesariamente así como lo enseña la Biblia. Porque, vuelvo a repetir, escúcheme, Daniel 9, del 24 al 27 ya se cumplió hace 2000 años, eso no es futurístico. Entonces, si tú coges una escritura que se cumplió hace años y la tiras para el futuro, por eso es que hay ciertos eventos, entre comillas, que están esperando en la tradición evangélica, en el dispensacionalismo, en el futurismo, mezclado con el judaísmo, con el tradicionalismo y con el legalismo. Están esperando que esas cosas tienen que pasar, porque esa es la forma en que se ha interpretado. Pero eso es cuestionable y hay muchas cosas que el Espíritu Santo las está restaurando de acuerdo al tiempo en el que Dios está trayendo, igual que dice Gálatas 4, en el tiempo señalado se manifestó el Mesías. Gálatas capítulo 4, versículo 3, en el
tiempo señalado. Dios tiene un tiempo señalado para cada cosa. Y este es un tiempo señalado donde Dios está restaurando las cosas en la iglesia porque está posicionando a la iglesia para las cosas que vienen, para prevenir, por advertir el engaño que viene, la decepción que viene, los trucos del diablo disfrazándose en ángel de luz, usando un montón de cuestiones que están en la Biblia, que fueron de antes y el diablo las quiere pasar para ahora, para confundir lo que viene en el futuro. Por eso que tú ves que hay tanta curiosidad y hay tanta, hasta excitement, se ve, hasta personas que están a la expectativa, wow, que se va a hacer un templo en el Medio Oriente y entonces van a poder sacrificar los animales, los judíos, y entonces ahí en ese templo a los 3 años y medio va a ser un pacto del anticristo y se va a sentar en el templo, en el lugar santísimo. Todo eso es una falacia. Escúcheme lo que le digo. No es que no vayan a hacer un templo, podrán hacer cualquier templo, pero eso no tiene nada que ver con los planes de Dios para este tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no se va a volver a manifestar en ningún templo hecho por ninguno judío, ni una vaca roja, ni que las crucifiquen la vaca, ni que aparezca un arca y que pongan un arca ahí. Nada de eso va a mover a Dios. Nada de eso está en el nuevo pacto. Todo eso el diablo lo ha preparado para engañar a la iglesia de este tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se viene enseñando hace 200 años. Y se ha repetido tanto y se ha enseñado tanto que se volvió doctrina. Y la gente que lo cree, muchos no lo estudian ni lo prueban a ver si es así o si hay otra forma de verlo. Entonces, cuando tú pasas cosas del viejo pacto, como Daniel 9:24, el pacto que hizo Cristo en la cruz, y lo pasa para un pacto futurístico que va a suceder con un anticristo, todo eso distorsiona el plan escatológico de la Biblia. Y por eso se necesita enseñarlo, no predicarlo, enseñarlo, porque esto no es para prédica, esto es para enseñanza. Entonces, vuelvo a repetir estos puntos. El dispensacionalismo, ¿ok? Quiere decir que hay un grupo de gente, muy poco, en el cristianismo que cree que Dios es un Dios de pacto, no de dispensión. Es la minoría. La mayor parte creen que Dios es un Dios de dispensaciones. Dios es un Dios de pacto. Y el pacto lo hace Él. Y Él invita con quién va a hacer el pacto. Por eso es que Dios es un Dios de pacto. Y por eso hizo un nuevo pacto. No el pacto viejo que hice con vuestros padres, como dice la palabra, sino un nuevo pacto a través de su Hijo. Dios hizo un pacto y trajo un nuevo pacto con mejores promesas a través de su Hijo. Por eso todo tiene que ser a través de su Hijo. Antiguamente todo tenía que ser a través de Israel. Cuando Dios convirtió de los 12 hijos de Jacob en una nación, esa nación supuestamente tenía que representar a Dios, pero a través de la historia la nación paró dándole la espalda a Dios y también paró siendo colaboradores, como dice la Biblia, que colaboraron con la muerte de Jesucristo. Y por eso se les quitó el reino a ellos y se le ha dado el reino a una nación que produzca frutos del reino. El que no produce frutos del reino será quitado. Tiene que producir frutos del reino. Y por eso la iglesia, en el libro de Primera de Pedro, dice que la iglesia es una nación santa, pueblo escogido por Dios, el pueblo al cual ha sido llamado para representar a Dios y para traer frutos dignos de arrepentimiento, lo que esa nación no pudo lograr. Por eso tienes que entender la diferencia entre el Israel antiguo y el Israel de ahora. Lo que hicieron esta gente, que son, este es el grupo de la gente de Apocalipsis capítulo 2:9 y Apocalipsis capítulo 3:9. Es un grupo de gente, como dice, déjame leértelo para después leer otro versículo más que tengo, pero el caso, y voy a estar pausadamente enseñando toda esta semana algunas cosas que enseñamos en otros programas que hace falta volverlo a repetir hoy porque hay personas nuevas que están escuchando, hay personas que se les está aclarando algunos puntos que no le encajaban, como lo hemos oído de varias personas que testificaron el viernes en la escuela de Antioquía. Por eso le aconsejamos que si el programa le provoca, el programa le llama a estudiar, la escuela le va a servir para eso. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco
tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esa sinagoga de Satanás está metida dentro del sionismo. Esa sinagoga de Satanás es dirigida por los sionistas, que son los que provocaron esa nación, usaron ese nombre bíblico, lo metieron adentro de ese pedazo de tierra en el Medio Oriente y declararon, aunque son ateos, declararon que ese era el Israel que había antes. Eso no tiene nada que ver con el Israel que había antes, porque el Israel que había antes era más un pueblo que un pedazo de tierra. Y escucha, para ser Israel antes tenía que ser el pueblo que venía de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, y tenía que tener a Dios como su Dios. Esa gente no tiene al Dios de la Biblia como su Dios. Entre ellos mismos están divididos. El sionista no es igual que el ortodoxo. El sionista ese es ateo completo, masón, Illuminati, que son de la familia Rothschild y todo ese tipo de gente que controlan la economía del mundo y los bancos del mundo. Son, escucha, de los 4 que puse ahí un video ahí en la historia para que lo busques, de los 4 grupos principales que controlan la gran parte de la economía del mundo y mucha de la política del mundo. El número 1 son los sionistas. Los número 1 son los sionistas, ya están adentro los masones también. Son 4 grupos que controlan la economía del mundo y los bancos. Ese grupo de gente fueron los que usaron el nombre de Israel para formar ese lugar, esa nación política, no una nación religiosa, esa nación política en el año 48. Lo que pasa es que como le hicieron creer a la gente de que esa era la nación de la Biblia y prepararon todo el escenario de la tumba y todo lo demás para atraer el turismo, porque viven de la mentira y del turismo. Eso es clave que lo entiendas. Vuelvo a repetir, viven, si es la sinagoga de Satanás, viven de la mentira y del turismo. Me contaba un pastor, un testimonio, y déjame leer primero este otro versículo en Apocalipsis 3:9 para después hacerte un comentario interesante. Dice Apocalipsis 3:9, por tanto yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Entonces, en el pueblo evangélico, que en su mayoría es tradicionalista, judaísta porque está mezclado con el judaísmo, futurístico porque está pensando en el futuro, un montón de cosas que no necesariamente son así, judaísta, tradicionalista, dispensacionalista, sionista porque está mezclado con Israel. El evangélico tiene que ser Jesús, Israel. Es poco el evangélico que tú vas a ver que es Jesús y no pro-israelita. Jesús y no pro-sionista, porque si eres pro esa nación, eres pro-sionista, porque esa es una nación sionista. Esa no es una nación que ama a Jesucristo, ni está esperando en Jesucristo. Esa gente odian a Jesucristo y odian a los cristianos. Y su influencia es una influencia satánica, de guerra, de destrucción, de violencia, de religión, de blasfemia babilónica. Por eso el sábado pasado estuve hablando de lo que la Biblia identifica, la Jerusalén terrenal, qué es lo que es, y la Jerusalén espiritual, que es la iglesia. La Jerusalén terrenal está en esclavitud y viene de Agar, que produce esclavos. Entonces todo lo que tú veas salir de ese sistema, de ese Israel natural, es esclavitud. Tradición, esclavitud, llevarte atrás, llevarte a la religión, a la práctica. Escucha, lo que podemos encerrar el programa de hoy y de toda la semana es esto, clave, alguien me lo tiene que escribir. El Espíritu Santo no se recibe por raza. El Espíritu Santo no tiene privilegio con ninguna raza. El Espíritu Santo no se recibe por etnia. El Espíritu Santo no se recibe por ninguna tribu. El Espíritu Santo no se recibe ni por ser judío, ni hebreo, ni israelita. El Espíritu Santo solamente se recibe por la fe en Cristo Jesús. Alguien me tiene que escribir eso, en el nombre poderoso de Cristo. Aquí es donde está el meollo del asunto. Y esta religiosidad dispensacionalista, tradicionalista, judaísta, sionista, que ha confundido a mucha iglesia, a muchos cristianos bien intencionados, también
con ese espíritu de superioridad racial, porque son racistas superiores y odian cualquier otra raza. La mayoría odian cualquier otra raza, por eso es que odian a los palestinos. El evangélico cristiano se ha quedado minimizado en su posición como creyente, como hijo de Dios, por la influencia de este judaísmo tradicionalista y de este judaísmo de engaño, que tiene un montón de gente que ni estudian ni buscan de Dios y están engañados. Gracias ahí por los amenes, Claudia, mi pastor César se conectó. Quisiéramos ver que se conecte más gente. Es lunes, hoy es un día que no hay nada que hacer para mucha gente. Sería bueno que compartieras e invitaras a más personas en YouTube y también en el Facebook, porque hay personas que necesitan esto porque lo va a liberar de un montón de engaños y de peligros que vienen en el futuro. La historia reciente, hace un par de semanas ya aprobaron o están en el dilema de que la vaca que quemaron, que sacrificaron, si la aceptan, si no la aceptan, la vaca roja, si ya van a empezar a hacer los sacrificios. Escucha, si la gente ha estado yendo, ¿ok? Históricamente, estoy hablando de la gente cristiana, a darle el dinero a una mentira, a un engaño, como me contaba este pastor. Tengo que leerte esto porque esto es poderoso para hacer este punto que te voy a mencionar ahora. Este pastor me contaba que lo llamó un amigo, un pastor amigo de él, y le dijo que quería que lo acompañara a dar un viaje al Medio Oriente. Y entonces le dice, tengo que comentarte la experiencia que yo tuve la última vez que estuve en la tumba de Jesús. Fue algo tremendo. Yo sentí algo sobrenatural, sentí algo que no te lo puedo explicar. Y escucha, y este pastor que dice que él lo estimulaba, que él tenía una alta estima de este pastor, dice que cuando le dijo eso, la estima que tenía del pastor se le cayó y le vino esta escritura. Te la voy a leer. Y este es el caso de la mayor parte de la iglesia. No te crees que este pastor era el único. Presta atención a esto. El primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontrando la piedra que había sido movida del sepulcro, y cuando entraron, no lo hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a la tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Mi alma alaba al que vive. Mi alma alaba al que vive. No sé si alguien me puede poner ahí, mi alma alaba al que vive. Yo sé que yo lo estoy diciendo, se demora un poquito ahí por el tiempo que se demora el internet, pero alguien me tiene que poner ahí, mi alma alaba al que vive. ¿Cómo es que tú tienes el Espíritu Santo si naciste de nuevo? El Espíritu Santo morando en ti, eres el tabernáculo de Dios, eres la casa de Dios donde habita la gloria de Dios, más poderosa que la casa de Obed-Edom, que fue temporal y que era un arca de afuera, era un arca que estaba afuera, no estaba dentro de Obed-Edom, estaba solamente en la casa de Obed-Edom, pero ahora esa gloria vino a morar adentro del tabernáculo de Dios, que es la iglesia, el creyente, el nacido de nuevo, la eclesía. No sé si alguien me puede poner ahí, mi alma alaba a Dios. Alguien me lo tiene que poner ahí, mi alma alaba a Dios. ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? No quiero emocionarme mucho porque tiendo a emocionarme porque no tengo otra forma de reaccionar. ¿Cómo puede ser que la religión nos ha engañado tanto? ¿Cómo puede ser que la religión ha robado tanto? ¿Cómo puede ser que haya tanta persona confundida? ¿Sabe por qué? Por la falta de maestría. ¿Sabe por qué? Por la falta de discipulado. ¿Sabe por qué? Porque falta gente que se despojen de un montón de cuestiones de tradición, de un montón de enredo, de mezcla que ha caído adentro de la masa, y eso tiene a mucha gente confundida. ¿Cómo andas vos buscando, que sintiendo un escalofrío, que sintiendo algo, que viste algo que sucedió, que viste algo en la pared? Ese es el problema del engaño de Satanás, que es un especialista para usar eso, para andar usando señales. Por eso dice la Biblia que muchos van a ser engañados en este tiempo por eso mismo, por estar, escucha, la gente no sabe lo que se está preparando con la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, escucha, en su mayoría está siendo desarrollada nada más y nada menos que en el Medio Oriente. Nada más y nada menos que en el Medio Oriente. El libro que yo estoy leyendo sobre la inteligencia artificial, préstame el libro, por favor. Ese libro se lo debe, es lástima que no está en español, pero se lo debe leer todo creyente porque el diablo, hermano, está preparado para soltar un voltaje. Escucha, si la gente ha estado yendo al Medio Oriente pagando $3,000, $4,000 para ir a ver la tumba vacía donde el maestro ya no está. Todo creyente este libro se lo tiene que leer, hermano. Aunque usted no entiende inglés, tiene que buscar cómo aprender a leer inglés, porque este libro le va a volar el coco. Este libro es poderoso. La generación de Elijah, los secretos, escucha, sobre lo que Dios le mostró a este profeta hace 40 años de lo que venía con la inteligencia artificial y lo que esta gente está maquinando. El diablo va a soltar todos los bombazos que tiene. Escucha, el diablo va a soltar todos los bombazos que tiene con la confusión que hay, especialmente con el judaísmo, para engañar, no para engañar, es que la iglesia tiene un montón de cosas que están engañadas, que no entiende el nuevo pacto, no entiende el tiempo en el que estamos. Están esperando la gente un montón de cosas que, como el diablo sabe que la iglesia se tragó esa píldora, como el diablo sabe que la iglesia se ha tragado la píldora del futurismo, del dispensacionalismo, que el evangélico no estudia, que no han habido muchos maestros escatológicos, apostólicos que puedan aclarar. El nuevo pacto es esto. El antiguo pacto es aquello, escucha, solamente con la intimidación, porque ha sido una intimidación del mismo infierno, con la intimidación que ha causado, escucha, el diablo ha tramado todo esto. Esto no viene de más nada que del mismo infierno, que no puedes hablar nada en contra de Israel porque Dios te maldice. Si maldices a Israel, Dios te maldice, y si bendices a Israel, vas a tener bendiciones extra. Así que las bendiciones de Cristo están limitadas a si tú bendices a Israel o no. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo tú? ¿Y a dónde tú vas a encontrar eso en la Biblia? En ningún lado de la Biblia lo encuentras, aunque esa escritura no existe. Eso es un invento del diablo que ha confundido a un montón de gente con la escritura de Génesis 12, versículo 3. Cuando esa escritura se le dio a Abraham, no se le dio ningún pedazo de tierra. Eso no se le dio ningún pedazo de tierra. Acuérdate que lo que te ahorita, la historia de donde salió Israel, salió de un hombre que se llamaba Jacob y Dios lo convirtió en Israel. Israel es un nombre dado por Dios y es un nombre dado a alguien que prevalece con Dios, no a alguien que pertenece a un pedazo de tierra. Eso es clave que lo entienda. Vuelvo a repetir. Israel quiere decir he that prevails with God, aquel que prevalece con Dios. Y ese pueblo no prevaleció con Dios. Por eso ese pueblo está ciego, porque rechazaron la luz, rechazaron al Mesías. ¿Cuándo esa gente van a entrar en el plan de Dios? Cuando crean el Evangelio, cuando crean el Salvador, cuando crean en el Mesías. Mientras no crean en el Mesías, seguirán ciegos. Déjame darte este pedacito aquí que te va a servir de mucho. La palabra hebreo, esa palabra hebreo, es un término dado por el hombre y se refiere a uno que desciende de la palabra Eber. Génesis capítulo 10, versículo 21 al 25. Génesis 10, 21 al 25. La palabra judío es un término post-exilio dado por el hombre, ¿ok? Y se refiere a uno que desciende de la tribu de Judá, como Jesús, el Mesías. El Salvador, él descendió de la tribu de Judá, de un sacerdocio que no se había hablado nada en referente a ese sacerdocio, el sacerdocio eterno, con juramento eterno. Pero en el Antiguo Testamento no se había hablado nada de ese sacerdocio, porque el Antiguo Testamento era un sacerdocio levítico de la casa de Aarón. Y eso, no sé, aunque tú no lo creas, en gran parte de la iglesia y del evangelio no se conoce eso, no se sabe ese ministro en qué sacerdocio está ministrando, ese profeta de qué pacto es, si es antiguo pacto o es nuevo pacto. Si es antiguo pacto, es un profeta que condena, prejuicio, quiere matar gente, quiere destruir gente. Si es un profeta de nuevo pacto, no lo puede hacer, porque ni en el viejo pacto Dios se interesaba en matar y destruir gente.
En el viejo pacto dice en el libro de Ezequiel que él no se place ni en la muerte del impío. En el nuevo pacto más todavía. Escucha este voltaje. Esto le va a caer a alguien, pero le va a caer a alguien de bendición. Pero déjame terminar con este pedacito. ¿Ok? Déjame terminar con este pedazo. La palabra judío es un término post-exilio dado por el hombre y se refiere a uno que es descendiente de la tribu de Judá. Génesis 29:35. Ahora, la palabra Israel, que aquí es donde viene todo el meollo, donde está metido el diablo con toda su artimaña, la palabra Israel es un término dado por Dios y se refiere a cualquier persona, escucha esto, a cualquier persona de cualquier época que haya conocido a Dios cara a cara. Alguien debe de escribirlo, pensarlo, ponerlo ahí. Vuelvo a decirle, se refiere a cualquier persona de cualquier época, de cualquier tribu, de donde sea, que haya conocido a Dios cara a cara. Alabado sea el nombre de Cristo. Venciéndose a sí mismo y a sí mismo al experimentar un cambio de nombre y de naturaleza, se convierte en un israelita verdadero. Juan capítulo 1, versículo 47. El hijo de Isaac se encontró con Dios cara a cara y experimentó un cambio de nombre, escucha, que representa un cambio de naturaleza. Cuando en la Biblia se le cambiaba el nombre a alguien, Abraham por Abraham, Jacob por Israel, ¿ok? Saraí por Sara, Saulo por Pablo. Cuando hay un cambio de nombre, representaba un cambio de naturaleza. Y por eso hay que entender la importancia de lo que significa ese nombre. Jacob significa el que agarra el talón, el suplantador. La naturaleza de Jacob es la naturaleza vieja de Adán. Israel significa, escucha, gobernará con Dios. Y con Dios, escucha, o con Dios. Gobernará con Dios o con Dios. Gobernará como Dios o con Dios. Dios prevalecerá. Príncipe que prevalece, vencedor. La naturaleza de Israel es la naturaleza, escucha, es la nueva naturaleza de Cristo. Nadie puede ser ningún israelita sin la naturaleza nueva de Cristo. Por eso te digo que el Israel que está ahí son de gente que no tiene nada que ver con Dios ni con la Biblia. Eso es una farsa, eso ha sido un engaño, eso ha sido un invento del diablo para confundir a la iglesia y muchos cristianos. Y hasta el día de hoy te lo vas a encontrar un montón de gente que siguen gastando dinero para ir a sentir algo, para bautizarse en el Jordán, para ir a la tumba de Jesús, para escuchar todo eso. Eso es todo una falacia, eso es todo un emocionalismo, eso es una mezcla con judaísmo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Scofield, Darby y esto, un montón de gente que tenemos acá en las carpetas que vamos a estar enseñando un poco en estos días y más adelante también en la escuela el viernes, porque se necesita aclarar estos puntos porque hay personas que están confundidas. Hay personas que tienen muy buenas intenciones, pero están confundidas con cosas tradicionales que se ha enseñado en el evangelio evangélico, que viene con una influencia de mezcla, con una influencia donde se han mezclado cosas del antiguo pacto con nuevo pacto. Lo que dijo Jesús, lo que prohibió Jesús, eso es lo que se ha hecho. No pongas un pedazo de tela nueva en un pedazo de tela vieja, porque se va a reventar. No eches el vino nuevo, que es el nuevo pacto, en odres viejos, que es el viejo pacto. Cuando hay toda esa mezcolanza, lo que trae es pérdida y destrucción. Cuando Jesús lo vio a Natanael, que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, en un verdadero israelita no hay engaño. Pero el evangélico, con la doctrina de Scofield y con la mezcla que hay del judaísmo y con la falsa que hay de las doctrinas de demonios, porque eso son doctrinas de demonios, la gente de ese lugar que le dicen Israel hoy, pueden hacer atrofios, genocidio, asesinar niños, lo que sea, y el evangélico en su mayoría se mantiene callado
y aprueba todo lo que están haciendo porque esa gente son la gente de Dios. Mentira, eso es una falsa. Para ser de Dios tú tienes que estar en Cristo. Para ser de un israelita verdadero tú tienes que venir al nuevo pacto en Cristo Jesús. Un israelita es aquel que gobierna con Dios, gobierna como Dios, prevalece como Dios y en él no hay engaño. Esa gente están llenos de engaño, de asesinato, de destrucción. No aman a sus vecinos, odian a... Tú ves que toda la gente que están ahí en el Medio Oriente, todos los odian por un propósito. ¿Por qué tú crees que los odian? Por un propósito, porque en esa gente no hay paz. ¿Cómo tú crees que va a haber paz cuando hayan asesinado al príncipe de paz? ¿Qué tú crees que fue lo que profetizó Jesús? Y por eso hay que estudiar y ir hasta la historia, el año 70 después de la resurrección de Cristo, cuando les profetizó, no quedará ni una piedra sobre este lugar. Claro, Jesús profetizó la destrucción completa de todo ese sistema. Jesús profetizó la destrucción del judaísmo, la destrucción del Israel natural. Perdieron el gobierno, perdieron el tabernáculo, perdieron el sistema que tenían de religión. Todo eso se deshizo 70 años después de la resurrección de Jesús. Hasta el día de hoy eso está deshecho. Y lo que hay son ruinas. Ruinas y mentiras para engañar a un pueblo bien intencionado, emocionalista, mezclado, que no tiene revelación. Y eso va a ofender a un montón de gente. Claro que va a ofender. Claro que va a ofender si tú vas a mencionar algo que no es popular o que no sea alguien famoso que lo esté enseñando. Algunas personas solamente van a querer algo que enseñe a alguien famoso, pero eso no importa. La revelación y la verdad no está en la boca de un famoso. Está en la boca de un siervo de Dios que Dios haya escogido para eso. Dios le revela a quien quiera revelarle, y yo no soy el único que lleva años, no ahora, años, llevo enseñando la importancia de entender el Israel de hoy y quién es hoy un verdadero judío, un verdadero israelita. Tiene que estar en Cristo. Se acabaron los amén y los aleluya. Así que, ¿para qué está buscando entre los muertos al que está vivo? ¿Para qué tiene que andar buscando entre los muertos lo que está vivo? Pero eso es lo que se vende. El sensacionalismo se vende. Los viajes a Israel se venden como pan caliente y te van a hallar una charla y te llevan al monte tal y te llevan al río tal y te llevan a la tumba tal, y cuando te sale ahí sale con $4,000, $5,000 menos. Y no es que se va a encontrar con Jesús, no, se va a encontrar con gente que si se atraviesa una gente de esa radical, endemoniado, racista, ¿ok? Que te pueden escupir, patear, maldecir, dañar. Ahí no quieren nada que ver con el cristianismo. Eso es una farsa. Y eso hay que hablarlo claro, porque eso es puro, como lo acaba de poner Kenia, y gracias Kenia, es puro comercio. Ahora, el ignorante, el religioso, el tradicional, el que lo ha predicado 20, 30 años, le va a ser muy difícil pararse ahora y decirle a la gente: mira, le he predicado un montón de burradas. Esto no tiene nada que ver con el nuevo pacto, esto no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Eso no lo va a hacer, no va a ser cualquiera que lleva 20, 30 años haciendo comercio de eso, predicando de eso, dice que es pro-israelita, vota por Israel, todo lo que esa gente haga es santo, Dios está con ellos. Esa farsa se le ha tragado la gran cantidad de gente bien intencionada que aman a Dios, pero son ignorantes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Otro voltaje. Alguien dígame si quiere que le suelte otro voltaje. Quiero hacer una pausa para que alguien respire. Hace falta que suba más. Hay varias personas conectadas también en el YouTube, pero puede subir más. Puede invitar a alguien. Libre hoy del legalismo, judaísmo, tradicionalismo, dispensacionalismo, futurismo. Hoy puedes liberarte de todo eso y entrar en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el que se ve haciendo esto, ese es el verdadero israelita. Gálatas capítulo 6, versículos 15 y 16. Alabado sea su nombre. Aquí le va la bomba. Vaya otra. No me provocaron. Ahí va. Tiene que pensarlo por la gracia de Dios, porque esto no es nada para sentirse orgulloso, ni mejor que nadie, ni más espiritual que nadie. Esto es una verdad que el que la recibe lo va a liberar. Punto y aparte. Tu enfoque no es el Medio Oriente. Eso es una farsa. Ese es el engaño del diablo para seguir preparando la iglesia para
para la apostasía que viene. ¿Okay? Escucha, no, esto lo puedes apuntar y garantizarlo, que cuando esa gente levanta en ese tabernáculo va a ser colas de feligreses evangélicos yendo a ver ese lugar y a sentir la gloria de Dios, y cuando se va a sentar el anticristo, y están esperando que salga el anticristo 3 años y medio, y entonces va a hacer un pacto con los judíos, y todo ese revolú escatológico de confusión con doctrinas de demonios va a arrastrar a un montón de creyentes a dejar la fe. ¿Por qué? Porque muchas personas en lo que creen, cuando vean que no va a suceder así y que no fue como se lo enseñaron, como lo creyó toda su vida, mucha gente va a dejar de creer en el evangelio. Por eso es importante estudiar estos temas. Por eso es importante ir en contra de toda corriente, como me he encontrado yo por los últimos 15 años. Gente que no me volvió a invitar más, gente que sospechó, se volvió loco, ese odia a los judíos, ese es antisemita, ese está perdido, ese no entiende la Biblia. Y los comentarios, hermano, que no he oído yo, pero eso me tiene sin cuidado. Por el otro lado, he podido ver gente que me ha dicho: me volaste la cabeza, me pusiste a estudiar, se me abrió el entendimiento. Ahora me doy cuenta que es una farsa, que es un comercio, que es una mentira. Varias personas, inclusive gente de la escuela el viernes me lo dijeron. Y por eso me ha provocado a seguir haciéndolo y a seguirle dando. Aquí le va la otra, escucha, agarra este voltaje. La muralla de los lamentos, la pared de los lamentos. ¿Sabes lo que significa eso? The Wailing Wall. No sé cómo se dice en español. ¿Cómo se dice en español? Se dice la muralla de los lamentos. Creo que le dicen así. El muro de los lamentos. Alguien póngame ahí, el muro de los lamentos. Escúchame. El muro de los lamentos. Hay varios pastores que se están conectando. Ahí está uno de ellos en Panamá, el pastor amigo mío, Juan Miguel. El profeta Alejandro. Hay varias personas que los está desafiando. Los va a poner por lo menos que puede hacerte, ponerte a buscar a Dios y pedirle al Espíritu Santo que te quite el miedo de eso, que te va a caer una maldición por hablar una verdad. Gálatas 6, pastora Jovita, no 16. Gálatas 6, versículos 15 y 16. Escucha, alguien póngame ahí el muro de los lamentos. Fíjate, si esto es un estado político, tú puedes mirar la historia de los Estados Unidos, por ahí para atrás. Puedes ir a cualquier cantidad de presidentes, incluyendo al que está actual, que eso fue lo que me causó a mí más confirmación para renunciar. Trump es un títere del sionismo judaico, punto y aparte, así como lo oye. Y yo públicamente ya me confesé, pedí perdón, me arrepiento, más nunca en mi vida, es más nunca en mi vida vuelvo a votar. Me arrepiento 100,000 veces, públicamente lo confieso. Públicamente le he pedido perdón por haber votado. Ese es un títere del judaísmo. Ese es otro charlatán más, otro canalla más, usando la iglesia y usando los evangélicos ignorantes para que le dieran el voto, aunque ni le hacía falta. Escucha, los judíos le dieron más, esos judíos sionistas le dieron a este Trump más de 250 millones de dólares para su campaña. ¿Sabe por qué? Porque esos judíos sionistas son los dueños de este país, son los dueños de los bancos. Trump estaba en más de 2 billones de dólares en pérdida. Y ellos reunieron más de 120 bancos, escucha, para reunir el billete a Trump y sacarlo de donde estaba, porque lo iban a poner de títere. Ese es títere del Deep State, de los sionistas. Ese es uno de los problemas que hay con Trump. Alabado sea Cristo. Dice Wilmer, no apóstol, dice, no más voltaje, la palabra es fuerte, porque tiende a confrontar una enseñanza chueca. Verdaderamente no hemos profundizado nada. Se Wilmer, sangre de Cristo, Wilmer. El muro de los lamentos, hermano. Escucha este voltaje. Mi alma alaba al que vive. Jorge Ovaldo Moreno, ¿a dónde te conectaste? Cristo, la fragancia del Padre. Así es. El muro de los lamentos. Si tú miras la historia de los presidentes, es raro que no te encuentres uno que cuando entró en la presidencia lo agarraron, y como lo hicieron con Trump hace poco, lo agarraron, pum, y lo llevaron al muro de los lamentos, le metieron un gorrito aquí arriba y lo llevaron a poner un pedacito de papel
en el muro de los lamentos. Lo tremendo es que eso lo hacen los cristianos evangélicos. Que lo haga Trump, diría, bueno, ese individuo a lo mejor ni ha nacido de nuevo ni conoce a Dios. Pero que lo haga un líder, un creyente, un pastor, un ministro evangélico en el muro de los lamentos. ¿Cómo que el muro de los lamentos? Si el muro de los lamentos era el lamento de estar en esclavitud y en maldición, de estar separado de Dios. La Biblia dice, hoy es el día que el Señor ha hecho. Hoy es el día de gozo en el Señor. Hoy es el día donde Él vino a quitar el lamento y el luto. Por eso cuando Él leyó en la Biblia, en Lucas 4, y le dieron el rollo y leyó, Él no leyó lo que decía en Isaías, hablando de juicio y de condena. Él paró antes de llegar al juicio y a la condena, porque Él venía a quitar el juicio, la condena y el lamento, la separación de Dios. El hombre estaba separado de Dios, aunque esa gente supuestamente estaba para representar a Dios no lo representaron bien. A Dios, ahí hubieron ídolos, le dieron la espalda a Dios. A Cristo mismo le dijeron, suelta a Barrabás y crucifícalo a Él. Le dieron la espalda a Dios totalmente. Pero sin embargo, hoy hay gente que sigue, escucha, en el muro de los lamentos, lamentándose. Lo que estaba hablando ahorita, hermano, de la importancia de entender el nuevo pacto y el viejo pacto es que, escúcheme lo que le digo, si usted no conoce a Dios, si no conocemos a Dios, vamos a hablar así, si no conocemos a Dios en el nuevo pacto, lo vamos a mal representar y vamos a mal usar. Escúcheme lo que le voy a decir, esto le va a poner a pensar a alguien. Escúcheme lentamente y présteme atención. Cuando los discípulos fueron a predicar a un lugar con Jesús, esta es una diferencia clave que la tienes que agarrar, porque yo la aprendí y te la voy a compartir. Llegaron a un pueblo donde no recibieron lo que ellos fueron a llevar. Los discípulos reaccionaron, igual que muchos nosotros en diferentes etapas. Reaccionaron mal y fueron a decirle a Jesús, esta gente no recibieron la palabra. Y le hacen una sugerencia a Jesús, porque se conocían la historia. Escúchame, quiero que me busque el profeta, mi alma alaba a Cristo, se me fue el profeta Alejandro, búscame ahí en el Antiguo Testamento, cuando aquella historia que un rey mandó un grupo de individuos al profeta. Y cuando el profeta vinieron y le dijeron, el rey nos manda y nos manda un recado tal y más cual, ahí lo busca que por ahí va a aparecer. El profeta le dice, si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los queme a todos ustedes. Cayó fuego de Dios y los quemó a todos. Esta gente del nuevo pacto, ahora con Cristo, aunque todavía no había empezado el nuevo pacto, andaban con Cristo, pero acuérdate que el nuevo pacto empezó después que Cristo resucitó. Andaban caminando con Él y le dicen, esta gente no recibe el evangelio. ¿Quieres que así como sucedió en el Antiguo Testamento, allá con el profeta, cuando bajó fuego del cielo y quemó a toda aquella gente, quieres que nosotros llamemos fuego del cielo y quema a toda esta gente también? Escucha, esa gente no conocían lo que el maestro había dicho. El Hijo del Hombre ha venido no para que el hombre se pierda, sino para salvar al hombre. El Padre dio a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero el espíritu que tenían esta gente, cuando no entendemos la palabra, escucha esto, cuando no entendemos la palabra, búscamelo, gracias pastor César, cuando no entendemos el espíritu, cuando no conocemos bien el espíritu de la palabra, ¿en qué pacto estamos? Jesús les contestó algo poderoso que nos tiene que hacer pensar si Jesús hubiera estado al lado de ese profeta cuando esa gente vinieron a darle el recado del rey. Jesús le respondió a estos discípulos, dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermano, ¿sabe que he llegado a entender que a mí en varias ocasiones me ha pegado eso que dijo Jesús? Yo espero que a lo mejor alguien más se pueda identificar conmigo, a lo mejor a ti nunca te ha pasado. Pero yo puedo decir en la trayectoria de mis 30 años de ministerio, en más de una ocasión, eso me ha pegado a mí. Que el mismo Jesús podía estar al lado mío y decirme, vos no sabés de qué espíritu sos. Como aquella gente que andaban caminando con Jesús, escucha, caminando con Él les tuvo que decir, porque la gente no recibió el evangelio,
¿Quiere que traigamos fuego del cielo y los consuma? Y Jesús le responde, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Saben lo que pasaba con aquel profeta? Primero, que aquel profeta no estaba convertido. Aquel profeta no estaba convertido. En el Antiguo Testamento no había nadie convertido. El Espíritu Santo no moraba como mora ahora en el Nuevo Pacto. Escucha este voltaje. Aquel profeta no conocía bien a Dios. ¿Por qué no conocía bien a Dios? Porque no había motivo para clamar fuego del cielo y que los quemara. Ese no fue el fuego, escucha, ese no fue el fuego cuando Elías hizo el altar y le dijo a aquella gente, los que son de Baal, hagan su altar, y los de los dos altares, el fuego que baje del cielo y consuma el altar, ese es el Dios verdadero. Pero no que consuma a la gente, que consuma el altar. Pero el profeta no. El profeta en su ego, en su llamado, en su unción y todo lo demás, mal usó su oficina con el espíritu incorrecto para llamar fuego del cielo y que quemara. Y no fue una vez, fue varias veces, porque fueron varios de los grupos que mandó, que los siguió quemando cada vez que caía, cada vez que venían a darle el recado del rey. Lo mismo pasó con Eliseo cuando le dijeron calvo. Vos dirás, qué unción, qué profeta, qué poder, qué respaldo. Nada que ver, ese no es el corazón de Dios. Ese no conocía a Dios, que porque le dijeran calvo, le soltara aquellos osos que vinieron y mataron a todos aquellos muchachos. ¿Vos crees que ese es el carácter de Dios? Nada que ver, todos hemos estado equivocados. Todos hemos estado equivocados. Elías le respondió y le dijo al capitán de los 50, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que consumió a él y a sus 50. ¿Vos crees que eso es de Dios? Eso no es de Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios, porque ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios no es matar, destruir, porque le digan calvo, porque le hayan mandado a preguntarle al rey, no, que caiga fuego. Eso es un mal uso del don. Eso es todo, un mal uso del don. Eso es una mala representación de Dios. Y así lo hemos hecho muchos. Mucho. ¿Cuántas veces yo no lo he hecho? ¿Cuántas veces no te digo que arrepentirme, que el Espíritu Santo me ha redarguido? Ese es mi carácter. Esa es mi forma de actuar. Esa es mi forma de responder cuando alguien te ofende, te calumnia, te maltrata. Así es como yo respondo. Ese es mi espíritu. No, vos sos de otro espíritu, tenés que arrepentirte. Se acabaron los amén y los aleluya. Nosotros vemos, si tú no hay revelación, vemos esas cosas y dices, wow, qué tremendo, el profeta que baja fuego del cielo para matar gente. No, hombre, no. Si Jesús murió por los impíos, Jesús murió por los diablos, por los pecadores. Ahí estaba yo era uno de ellos, santero, brujo, espiritista, drogadicto. Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo ahora con la unción queremos matar y destruir gente y acabar con medio mundo? Porque no sabemos de qué espíritu somos, punto y aparte. Invéntale todo lo que quiere, dijo que el ejemplo lo dio Jesús, que esa gente no recibió el evangelio y los discípulos que andaban con él, escucha, andando con el maestro, tenían un espíritu incorrecto, porque cuando vino la situación, bajamos fuego del cielo para que lo consuma todo. Ustedes no saben de qué espíritu son. No sé si, Alejandro, ponme el versículo donde sucedió eso, por favor. Ponme el versículo ahí donde Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cuántos de nosotros, Jesús no nos dijera hoy, ustedes no saben de qué espíritu son? Usted tiene, como decía Derek Prince, la persona más difícil de tratar es la persona que tiene dos espíritus trabajando en él. El espíritu de Dios y otro espíritu que no es de Dios. Esa es la persona más difícil de trabajar. Y ese otro espíritu, escucha, el de Dios no tiene nada que ver con el otro. En el otro está la religión, la necedad, vagabundo, no es discípulo, no se sujeta a nadie, no quiere, sabe la palabra pero no la obedece. Le cuesta orar, le cuesta obedecer, le cuesta sembrar, le cuesta vivir por fe. El otro es el espíritu de Dios, pero en ese otro espíritu hay otro montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, por eso no podemos desmayar cuando vemos que hay gente que no responde, que no lo agarra hoy, no le entra por ningún lado. Lucas 9:55, gracias, Pastor César. Lucas, vamos a buscarlo, Lucas. Yo estaba aquí en Lucas, voy a buscar ahora el 9,
y el 55. Mira lo que le dice Jesús a esta gente. Vamos a mirar este escenario, porque este escenario lo tenía apuntado hoy para compartirlo en los minutos que me queda, porque ya pasó 1 hora. Voy a tratar de hacer los programas de 1 hora nada más. Escucha este voltaje. Sucedió en el 51 que cuando se cumplió los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo, Santiago, Juan, escucha, Juan, ¿cómo vos podés pensar que Juan, que fue el que le puso la cabeza en el pecho a Jesús, que era el más cerca de Jesús, Juan estaba también metido en el asunto? Todos eran sectarios, todos eran judaizantes, todos eran religiosos, todos estaban cegados por doctrinas. Eso es lo que le pasa hoy a mucha gente en la iglesia. Bien intencionado, pero ese está cegado por doctrinas. Cuando esas doctrinas son doctrinas de demonios, los demonios no van a dejarte fácil. Hay gente que yo conozco por años, que me conocen a mí por años, que saben mi testimonio, que conocen, pero no crea que es fácil que reciban lo que yo enseño. ¿Por qué? Porque tienen doctrina de demonios, están tapados igual que esta gente que andaban con Jesús, pero estaban tapados. Ellos le dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y escucha lo que le dice Jesús. Pero él, volviéndose, los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo Jesús le dice a Juan que no sabe de qué espíritu es? Mi alma alaba a Cristo, hermano. No sé si alguien me está siguiendo. Ya se desconectaron unos cuantos por ahí, salieron quemados unos cuantos allá, o no les cayó el voltaje. Y ese es el problema que tenemos hoy, hermano, la religión, la confusión. Yo le decía a mi esposa hoy: ¿sabes qué? Hay gente que no pueden enseñar, aunque lo recibieran, no pueden enseñar ciertas cosas por el temor que tienen a perder seguidores, que no lo inviten, que la gente se le vaya de la iglesia, que lo critiquen, que lo hostiguen, que le digan que está equivocado, va a perder sociedad con pastores, no lo van a invitar a ciertas iglesias, no va el billetillo, a lo mejor va a haber problema con el billetillo. Hay gente que no va a transicionar. Eso sucedió a través de la historia. Vosotros no sabéis de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, escucha este voltaje, el 56, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuánto de nosotros necesitamos arrepentirnos y que esa palabra nos llegue con toda la religiosidad y toda la tradición y toda la cuestión que nos ha afectado por tantos años? El Hijo del Hombre no vino, escucha, no ha venido para destruir las almas de los hombres. Pero ¿cuántos de nosotros hemos colaborado con la destrucción de las almas de hombres? Saludos, Lorena Villaje, pónganos ahí a dónde se conectó. O de Chile. Milipilla, gloria a Dios, Milipilla para Cristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos servido para destruir las almas de los hombres y no para edificar? Por eso te digo yo, la carga que yo tengo, yo no me la he puesto. ¿Cómo tú crees que yo me voy a poner esta carga para tener menos seguidores, para estar orando que los que estén oyendo aguanten, que los que estén oyendo hagan transición? Porque si no hace transición al haberlo oído, Dios lo va a hacer responsable por lo que oyó. Y dice la Biblia que en Mateo 13, cuando la palabra del reino se predica, cuando cae en ese corazón y no la entendió, el diablo viene y se la roba. Mateo capítulo 13, búsquelo, que ahí está y pónganmelo. Ahí lo dice. Por eso es que es importante el entendimiento. Por eso es que mi esposa y yo oramos durante el día varias veces. Y nos pasamos en tiempo de oración clamándole a Dios, orando por la escuela, orando por los que yo. ¿Usted cree que yo tengo fiebre de estar aquí en el programa todos los días y que a mí me pagan $120 por hora por hacer el programa? Olvídate de eso. Montones de personas tienen lucha con algo significante de ayudar y apoyar al ministerio y no lo hacen porque es una crisis espiritual que tienen. Hay personas que tienen una crisis espiritual profunda con la cuestión del dinero, que no pueden, escucha, no pueden romper esa atadura. El espíritu que tienen no los deja, la actitud que tienen no los deja, la falta de honra no lo tienen, el manoseo que tienen de cuanta doctrina, de cuanto predicador, de cuanta cosa, no los deja honrar. Aunque tenga intenciones, gente que no puede vencer esa área, aunque sean $20, hermano.
Pero la carga de Dios va por encima del dinero que alguien te pueda dar. La carga de Dios va por encima y llega un momento donde viene el testimonio: me has ayudado, me has ayudado, me has ayudado a romper esquemas, me has ayudado a salir de situaciones que me tenían limitado. Ahora entiendo lo que no entendía. Escucha, tenemos que sincerarnos para ir terminando y dejar este punto entre nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha querido decir: vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no vino para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces no podemos estar sacando un montón de ejemplos. Ese es el problema que te dije ahorita, la carga de la enseñanza. Ya cuando Dios te revela algo, te hace responsable por lo que te da. Y si te da la oportunidad de enseñarlo, pues hay que hacerlo. Porque hay personas que van a ser bendecidas. El que no entiende el nuevo pacto no puede fluir correctamente con el espíritu correcto en lo profético, porque lo que va a hacer es daño, manipular, engañar, torcer, hacer sufrir gente, manipular con profecía, sacándole pisto a la gente. Lo que se ve hoy es terrible y puede ser que el individuo lo pueda usar bajando fuego del cielo, pero tú te crees que ese fuego es de Dios porque baja el fuego del cielo. No, nada que ver. Ese profeta no quiere decir que Dios es el que lo estaba usando porque bajó fuego del cielo, porque ese no es el corazón de Dios, ese no es el corazón del Padre. El corazón del Padre, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, era matar y destruir. Esa no es la característica de Dios. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Él se le ve que Él es el Dios de los vivos, no de los muertos. Oís vosotros por la palabra del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Estoy leyendo Lucas 13, 19. Presta atención a esto. Este es el problema, porque tú no puedes estar oyendo cualquier cosa sin entender. Cuando tú oyes la palabra del reino, okay, el sembrador tiró la palabra. Cuando alguno la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno, escucha, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dime tú si no hay que tener cuidado hasta con lo que se oye, porque si es de Dios y no lo entiendes, y ese es el caso de hoy. Hoy hay un montón de personas que no saben ni lo que entiende, no saben lo que cree. Tiene una línea que le enseñaron y ahí quedó. Gracias, Carlos. ¿Recibiste el Espíritu por oír con fe o por oír por las obras de la ley? Si la justicia fuera por las obras de la ley, por demás murió Cristo. Poderosa esa escritura, Carlos, la tenía apuntada hoy aquí para mis notas. Eso no te lo mandó a poner ahí carne y sangre. Gracias, Carlos, por ponerlo. Esa escritura la tenía. Escucha, por las obras de la ley o en vano murió Cristo. Y ese es uno de los problemas serios que tenemos hoy en la iglesia evangélica tradicional o la iglesia cristiana, como le quieras decir. La fe tiene que moverse por amor, hermano. Cuando es el don y y se dicen un montón de cosas. En estos días voy a poner, posiblemente mañana, el audio y el video de este evangelista, y no por dañarlo a él ni por criticarlo, no, sino por llamar a la atención de que ese es el caso del 90%, el 80, el 90% de los predicadores evangelistas tratando de enseñar, pero con tradición. Porque el presidente de la República Dominicana dijo que ellos no eran partidarios ni son pro Israel, porque son unos asesinos y unos genocidas. Y otro montón de naciones también le han dado la espalda, no quieren nada que ver con eso. Y por esa acción, ese predicador famoso que mueve masa de gente, dominicano él, dice que por eso la nación de la República Dominicana, Dios la iba a maldecir. Mire una persona famosa, el daño que puede hacer por ignorancia. Y no es que sea malintencionado, es que no sabe, no le enseñaron bien. Y si llegó la fama, la seguidera de gente y ve todos los milagros que está sucediendo, él se cree que todo lo que él va a decir de tradición, eso es de Dios y eso está actualizado. No, eso no está actualizado, hermano. Esa escritura ni existe en el Nuevo Testamento. No existe eso. Eso que dice el pastor Juan es la realidad, porque esa es la doctrina que se ha enseñado, es que el pueblo cristiano está más arrebatado por irse para el cielo que para traer el cielo a la tierra. Y esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Así que
esta noche terminamos temprano porque vamos a tratar de hacer el programa 1 hora, aunque el tema nos puede dar para 2 horas y más, pero vamos a estar tocando toda esta semana la importancia, ¿ok? La fe no se puede basar en expectativas falsas, inventadas por el hombre y la imaginación del hombre. Expectaciones falsas, escucha, expectativas falsas han dejado a mucha gente fuera de la iglesia confundidos. Si Jesús no lo dijo y se ha malinterpretado, se levanta una interpretación falsa que ha causado una narrativa falsa. Y eso es lo que hay hoy mucho. Entonces va a costar trabajo romper los esquemas, confrontar los paradigmas, aclarar estos puntos sobre ese pueblo del Medio Oriente. El que es judío no se salva por ser judío. Si no tiene a Cristo, no se va a salvar. La promesa por los ancestros es que vengan a Cristo, que reciban el evangelio. Pero en la doctrina dispensacionalista futurística de la iglesia evangélica, los judíos se van a salvar en el futuro, cuando la iglesia evangélica la arrebaten en cualquier momento, después de esos 3 años y medio, y se la van a llevar al cielo, y entonces los judíos se van a salvar. Eso es lo que dice la tradición, pero eso no lo dice la Biblia. Eso es algo interesante que lo vamos a estar tocando, a lo mejor no en estos programas, pero en la escuela, porque ese punto es clave entenderlo. Cuando tú llegas a la conclusión y se te revela Daniel 9:24 al 27, que el pacto que habla ahí es el pacto que ya sucedió en Cristo hace 2000 años, que fue el que quitó el tabernáculo, quitó el pacto, quitó la muerte de animales, quitó el sacrificio de los animales, con un solo sacrificio quitó el pecado del medio. Cuando tú entiendes Daniel 9:24 al 27, se desarman un montón de cosas futurísticas que la gente está esperando que sucedan y no van a suceder necesariamente así. Aunque el diablo las invente, no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia está sentada en Cristo. La iglesia es la nueva Jerusalén. La iglesia es el verdadero Israel de Dios, que consiste en judío y gentil que vinieron a Cristo y se convirtieron. La iglesia es un pueblo santo, nación santa, separada por Dios, pueblo escogido por Dios, reyes y sacerdotes, en el orden eterno de Melquisedec, no en el orden antiguo. Ese orden antiguo no era eterno. Así que, gracias por lo que se conectaron esta noche. Stay tuned, mantente en contacto. Escucha, aquí voy a poner en el WhatsApp, voy a poner aquí en el chat del Facebook, el WhatsApp, para los que quieran inscribirse a la escuela. ¿Ok? Ahí está. Voy a ponerlo aquí también en el YouTube, el WhatsApp, para los que quieran inscribirse en la escuela. Tiene un costo simbólico, no es nada del otro mundo, porque queremos ver gente comprometida, seria, aunque sea con lo que le hemos puesto, que es algo simbólico, porque queremos un equipo, queremos gente preparada, gente discípulos del nuevo pacto, que no anden bajando fuego del cielo, matando gente y destruyendo medio mundo. No. Eso tiene que quedar claro. ¿Ok? El código del país ahí está, es el 1, los Estados Unidos, United States, Gringolandia. Así que los que quieran ser parte de la escuela tienen todavía hasta el jueves. El viernes, 8 de la noche, horario de Miami, empieza la segunda parte de la escuela por Zoom, ¿ok? Y ahí vamos a estar tocando unos puntos. Tenemos ya un WhatsApp para la escuela donde vamos a estar mandando también literatura de las carpetas que tenemos, la escatología apostólica, y puntos que van a ser importantes para los que quieran estudiar, los que quieran ir más profundo, los que les interese las cosas más profundas en el Señor. Así que esta noche los saludamos. Tienes el desafío de compartir el video, de no quedarte ahí solamente tú. Sharin, bendiciones grandes allá a Curazao. Ahí he visto a Roque también conectándose, a Charisca. Ahí algo está surgiendo en Curazao, algo va a surgir en Holanda, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que
Nuestro llamado tiene el propósito de confrontar, de desintoxicar, de desafiar, de estudiar, de ir más profundo, de soltar dispensacionalismo, tradicionalismo, futurismo, judaísmo y sionismo y legalismo. Son 6 en lugar de 5. Toda mezcla no produce lo original, la mezcla produce híbrido. No se puede mezclar 2 simientes, 2 semillas. Por eso tenemos que ir a Cristo, el nuevo pacto. Alabado sea su nombre. Mañana a la misma hora, por el mismo canal, YouTube, y también por la página del apóstol Tony Santos. Así que comparta e invite a otras personas para que puedan ser parte de la escuela en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hasta mañana, si Dios lo permite. Muy buenas noches a todos.